Hoy es 8 de mayo, y el mundo amanece con el pulso acelerado. El humo todavía no se ha disipado en el estrecho de Hormuz, en Pekín ruedan cabezas dentro del propio ejército, Moscú prepara su desfile militar entre amenazas de misiles, y en pleno corazón de Europa empieza a sonar, otra vez, la palabra impensable, sentarse a hablar con Vladimir Putin. Bienvenidos al análisis geopolítico del día de hoy, ponte cómodo, porque lo que vamos a contarte en los próximos minutos dibuja un tablero internacional que está cambiando a una velocidad que pocas veces hemos visto. Empezamos por el frente más caliente, el Golfo Pérsico. Las fuerzas de Estados Unidos han atacado puertos iraníes a lo largo del estrecho de Hormuz, en concreto QSHM, Bandar Abbas y el puesto naval de Bandar Kargan. El detonante, según Washington, fue un ataque iraní contra 3 destructores estadounidenses que intentaban transitar por ese cuello de botella estratégico por donde pasa una cuarta parte del petróleo del mundo. Los barcos lograron cruzar, pero el intercambio de fuego ha hecho saltar por los aires el supuesto alto el fuego que Donald Trump insiste en defender desde la Casa Blanca. La narrativa de Trump es contundente, sus destructores han, y cito de manera coloquial, machacado posiciones iraníes, y al mismo tiempo presiona a Teherán para que firme un acuerdo de desmantelamiento nuclear. Pero la realidad sobre el terreno es otra. Los precios del combustible se disparan, la confianza del consumidor global se derrumba, y compañías de medio mundo hablan abiertamente de un declive industrial de niveles propios de una recesión. Y aquí viene un detalle clave que dice mucho del momento que vivimos. Arabia Saudita ha negado a Estados Unidos el uso de la base aérea Príncipe Sultán y de su espacio aéreo, lo que ha obligado a Trump a aparcar la operación de escolta militar a través de Hormuz que tenía planeada. Riad, ese aliado tradicional de Washington, está marcando distancias. Y la onda expansiva llega hasta la Liga Árabe, donde los Emiratos Árabes Unidos están considerando seriamente abandonar la organización, hartos de la cautela saudí. Por si fuera poco, un petrolero de propiedad china ha sido atacado e incendiado frente a las costas emiratíes. Es la primera vez que un buque de bandera china entra en esta ecuación, y eso eleva el conflicto a una dimensión completamente nueva, porque mete a Pekín de lleno en el problema, te guste o no. Saltamos a Europa del Este, donde mañana, 9 de mayo, Rusia celebra su Día de la Victoria. Y este año el desfile en la Plaza Roja huele más a búnker que a celebración. Moscú ha amenazado abiertamente con golpear centros de toma de decisiones en Kiev, y ha pedido la evacuación de diplomáticos extranjeros. Vladimir Putin propuso una tregua unilateral para los días 8 y 9, pero Volodymyr Zelensky la ha rechazado, recordando que los ataques rusos no han cesado. De hecho, en las últimas horas Kiev ha golpeado una refinería de petróleo clave en territorio ruso justo antes del desfile, en una clara señal de que la guerra no entiende de calendarios festivos. Las fuentes de inteligencia describen las celebraciones de este año como un auténtico cierre militar, con el cielo de Moscú prácticamente blindado. Y mientras los misiles vuelan, en Bruselas ocurre algo que merece toda nuestra atención. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha confirmado que la Unión Europea está sopesando entablar conversaciones directas con Moscú sobre Ucrania, con el respaldo, eso sí, del propio Zelensky. Es un giro enorme en la doctrina europea, que durante años evitó cualquier canal directo con el Kremlin. El problema es que Rusia sigue exigiendo el control total del Donbass como condición de partida, así que cualquier negociación parte ya con un agujero del tamaño de una región entera. Aún así, los ministros de la Unión Europea avanzan en paralelo nuevas sanciones, esta vez vinculadas a las deportaciones de niños ucranianos, lo que demuestra que la doble vía, hablar y castigar, es la apuesta del momento. Pasamos a Pekín, porque lo que está ocurriendo dentro del Partido Comunista Chino es histórico. Un tribunal militar ha condenado a muerte, con suspensión de 2 años, a 2 exministros de defensa, Wei Fenghe y Zhang Fu, por cargos de corrupción y soborno. Es la primera vez en décadas que figuras de ese nivel en la cúpula del Ejército Popular de Liberación caen con tanta dureza. Xi Jinping lleva 3 años purgando a decenas de altos mandos militares, y con esta decisión la Comisión Militar Central queda prácticamente vaciada. La lectura geopolítica es doble. Por un lado, Xi consolida un poder absoluto sin precedentes. Por otro, deja al ejército chino en plena reconstrucción interna justo en un momento en el que las tensiones con Estados Unidos en Hormuz, en Taiwán y en el mar de China Meridional están al rojo vivo.
Y hablando de Asia, prestemos atención a Corea del Norte, porque Kim Jong-un acaba de meter mano a la constitución del país. Los cambios son de calado. El presidente de la Comisión de Asuntos Estatales, es decir, él mismo, queda como única autoridad sobre el arsenal nuclear, se legaliza expresamente la represalia atómica contra cualquier intento de decapitación del régimen, y se elimina toda referencia a la reunificación con Corea del Sur, que pasa a ser definida formalmente como un Estado enemigo. Es un cambio doctrinal de primer orden, porque entierra 70 años de retórica de hermandad coreana y formaliza un pulso atómico permanente. En contraste, en Japón unas 50.000 personas se manifestaron el 3 de mayo en contra de cualquier modificación del artículo 9 de su constitución, esa cláusula pacifista que prohíbe al país tener un ejército ofensivo. La primera ministra Takaichi presiona para incluir una mención explícita a las fuerzas de autodefensa, alegando que el expansionismo chino lo exige. Y el debate constitucional no se queda ahí. Polonia, con el presidente Narocki, ha nombrado un consejo para redactar una nueva constitución de cara a 2030, buscando reforzar el poder presidencial frente al primer ministro Tusk. Y Armenia trabaja en un borrador constitucional que renuncia formalmente a cualquier reclamación sobre Nagorno-Karabaj, una condición exigida por Azerbaiyán, mediada por Estados Unidos, para sellar la paz definitiva en el Cáucaso Sur. 3 países, 3 continentes, una misma idea, las constituciones del siglo XX ya no sirven para los conflictos del siglo XXI. Volvemos al hemisferio occidental. Estados Unidos ha descartado, al menos por ahora, una acción militar inminente contra Cuba. La oferta sobre la mesa es curiosa, decenas de millones en ayuda humanitaria y acceso a la red Starlink a cambio de reformas políticas en La Habana. Pero al mismo tiempo Washington impone nuevas sanciones a conglomerados militares cubanos, así que la zanahoria viene acompañada de un palo bien grueso. En Honduras, el nuevo presidente Asfura, respaldado por Trump, ha anunciado que está revisando todos los acuerdos firmados con China en 2023, con la intención clara de pivotar de regreso hacia Taiwán. Es un golpe más en la batalla diplomática que Pekín y Taipei libran país por país en América Latina. Y en Brasil, Lula y Trump se han reunido en la Casa Blanca, un encuentro tenso por las investigaciones comerciales abiertas pero que ambas partes han querido escenificar como un intento de reconducir la relación bilateral. Mirando al sur del Pacífico, las Islas Salomón han echado a su primer ministro Manele mediante un voto de censura por 26 votos contra 22. Suena a noticia local, pero no lo es. Las Salomón fueron el gran trofeo diplomático que China arrebató a Occidente hace unos años, y se especula con el regreso al poder de Peter Kenilorea Jr., una figura abiertamente pro-occidental que podría reorientar al país de nuevo hacia Estados Unidos y Australia. En Sudán del Sur, el presidente Salva Kiir ha destituido a su jefe del ejército, a su ministro de Finanzas y a varios líderes parlamentarios, en lo que los analistas leen como un acaparamiento paranoico de poder antes de unas elecciones que se anuncian explosivas. Y en Australia, 3 mujeres vinculadas al Estado Islámico han sido detenidas tras regresar de Siria, y 2 de ellas se enfrentan a cargos por crímenes contra la humanidad y esclavitud, un recordatorio de que el yihadismo, aunque baje en titulares, sigue ahí. En Oriente Medio, las negociaciones entre Israel y Hamás se han desplomado. Israel exige el desarme total de Hamás bajo el plan de 20 puntos diseñado por Trump, y Hamás se niega. Desde el alto al fuego de octubre, ya han muerto 846 personas, lo que pone en evidencia que esa tregua nunca fue tal. Y en paralelo, la administración Trump ha lanzado una nueva estrategia antiterrorista que apunta directamente a Europa, a la que califica de incubadora de terrorismo por culpa de la migración masiva, asegurando que nuevos ataques en suelo europeo están, en sus palabras, garantizados. Una bomba diplomática que ha caído como un jarro de agua fría en las cancillerías del viejo continente. España no se queda al margen del tablero. El presidente Pedro Sánchez ha concedido una de las más altas condecoraciones del Estado a Francesca Albanese, la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos, por su trabajo documentando lo ocurrido en Gaza. Es un gesto de calado, porque sitúa a Madrid en una posición de confrontación abierta con Washington y Berlín, que han criticado duramente a Albanese. Y mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se ha desplazado al Vaticano para tratar de coser la grieta abierta con el Papa León XIV, muy crítico con la política migratoria de Trump y con la guerra contra Irán.
Que el inquilino de la Casa Blanca tenga que mandar a su jefe de la diplomacia a calmar al Vaticano dice mucho del aislamiento moral que empieza a notarse en torno a esta administración. Cerramos con una pieza que mete ruido en el debate europeo. La Fiscalía francesa ha citado a Elon Musk y a la exconsejera delegada de la red social X, Linda Yaccarino, en París, para enfrentar cargos criminales en el marco de una investigación sobre la plataforma. Es una señal de que Europa ya no se conforma con multas y empieza a llevar a los gigantes tecnológicos al banquillo penal. La soberanía digital se está convirtiendo en un capítulo más de la geopolítica del siglo XXI, y Bruselas y París lo tienen clarísimo. Si hacemos zoom hacia atrás y miramos el mapa entero, el patrón es nítido. Estados Unidos protagoniza enfrentamientos en al menos 3 frentes simultáneos: Irán, Europa, América Latina, y empieza a quedarse solo incluso entre sus aliados tradicionales como Arabia Saudita o el Vaticano. China consolida poder interno con mano de hierro pero recibe el primer golpe directo en el Golfo. Rusia teatraliza su grandeza militar mientras pierde refinerías y negocia entre bambalinas con Bruselas. Europa redescubre la diplomacia con Moscú, pero a la vez levanta nuevas sanciones. Y los actores medianos, Honduras, Salomón, Armenia, Polonia, Japón, Corea del Norte, están reescribiendo sus propias reglas, literalmente, modificando sus constituciones, sus alianzas, sus identidades. El mensaje del día es claro. Vivimos un momento en el que el orden internacional ya no se rige por bloques fijos, sino por movimientos rapidísimos donde cada país recalcula a diario su lugar en el mundo. El estrecho de Hormuz arde, la Plaza Roja se blinda, Pekín fusila simbólicamente a sus propios generales, y Europa, por primera vez en años, se atreve a pensar en voz alta que quizá tenga que volver a hablar con quien menos le apetece. Esto es lo que está pasando ahí fuera, esto es lo que mueve el tablero, y aquí, en este programa, vamos a seguir contándotelo cada día, sin atajos y sin paños calientes. Hasta mañana.